Hola chicos, mi nombre es Lorena Ávila, soy contadora. Junto con la profesora Belén Vargas vamos a estar a cargo de dictarle una serie de temas durante el cursado de este semestre en Técnica 1. Generalmente nos vamos a encontrar más en clases prácticas, pero hoy nos toca un poquito de introducción teórica. Para empezar, como ya les debe haber comentado el profesor Esteban Palacio de qué se trata nuestra materia, la base de nuestra materia es el impuesto a las ganancias. Y yo les voy a comentar de qué se tratan estos formularios 711 y 713 que están viendo en pantalla. La declaración jurada del impuesto a las ganancias se carga a través de diferentes aplicativos, según quién sea el sujeto obligado a presentar la declaración o quién sea el contribuyente. Si es una persona humana, la carga a través de la página de AFIP y esta declaración se ve plasmada en el formulario 711, y si es una persona jurídica o una persona en existencia legal, se carga a través del aplicativo SIAP y se ve plasmada o volcada en el formulario 713. Nos vamos a centrar ahora en lo que es personas humanas. La declaración jurada de las personas humanas está compuesta de tres estructuras. La primera estructura es la de la determinación del impuesto, que a lo largo del desarrollo de los temas de la cátedra vamos a ir aprendiendo cómo determinar el impuesto. La segunda parte es la manifestación de bienes al inicio y al cierre del contribuyente. Y la tercera parte, que es la que nos importa hoy en esta clase, es la justificación de las variaciones patrimoniales y el consumo. Esta justificación en la declaración jurada la vamos a ver expuesta en forma de cuadro. El fin de este cuadro es realizar una prueba global sobre las ganancias sujetas a impuestos declaradas por el propio contribuyente, a través de una suerte de estado de origen y aplicación de fondo bajo el método de diferencia patrimonial. Es decir, bajado a nuestro entender. Con este cuadro lo que se va a intentar es exponer las causas de las variaciones que ha sufrido el patrimonio del contribuyente durante el año fiscal, para que nos quede claro, y es lo que tenemos que tener en cuenta y lo que tenemos que saber por ahora. El cuadro de justificación de variaciones patrimoniales se va a comprender al menos de 8 ítems o conceptos que deben exponerse en dos columnas. En la columna 2 se van a indicar los orígenes. Como ya habíamos explicado en la diapositiva anterior, es que este cuadro se expone o se muestra a través de una suerte de cuadro de origen y aplicación de fondos. Entonces, en la columna 2, lo que vamos a tener indicados son los orígenes del fondo. Aquí nos vamos a ubicar con los conceptos de ganancia grabada, ganancia no grabada, ganancia exenta, justificaciones patrimoniales positivas y el patrimonio neto al inicio, que este patrimonio neto al inicio va a ser igual al patrimonio neto al cierre del ejercicio anterior que declaró el contribuyente. En la columna 1 se van a indicar las aplicaciones, es decir, en qué se gastó todo lo que se obtuvo en la columna 2. Aquí van a ir las justificaciones patrimoniales negativas, el patrimonio neto al cierre, que va a estar comprendido de bienes afectados y bienes no afectados a la actividad del contribuyente, y el monto consumido. Para verlo de manera más clara, tenemos que tener en cuenta y saber sí o sí que el total de la columna 1 debe ser igual al total de la columna 2. Dicho al revés, la columna 2 igual a la columna 1, es decir, los orígenes deben ser igual a las aplicaciones. Visto en forma de ecuación, el cuadro de justificación de variaciones patrimoniales va a ser igual. Es decir, todos los conceptos de la columna 2 iguales a los conceptos de la columna 1. Patrimonio inicial, más renta grabada, más rentas exentas, no alcanzadas, no computables, más las justificaciones patrimoniales positivas. Esto tiene que ser igual al patrimonio final, más el monto consumido, más las justificaciones patrimoniales negativas. Ahora bien, ¿qué es lo que es
el concepto que más nos interesa de esta ecuación, el monto consumido. ¿Por qué? Este monto consumido comprende todos aquellos gastos de sustento y mantenimiento del responsable y o de su grupo familiar primario en principio, así como todos los gastos relacionados con el esparcimiento propio y del grupo familiar, como van a ser gastos de colegio, vacaciones, diversión, etc. Este es el único concepto de la ecuación que no se puede determinar de manera exacta, porque no se puede pretender que el contribuyente, persona humana, lleve un sistema contable similar al de las sociedades. El monto consumido no va a ser exacto y debe entenderse como un concepto que debe tener cierta razonabilidad. No se olviden nunca de la palabra razonabilidad. Tiene que ser razonable y estar en relación con el nivel de vida del contribuyente. ¿Por qué decimos que este es el concepto que más nos interesa de la ecuación? Porque el resto de los conceptos de la ecuación van a estar determinados según la ley, deberían estar determinados según la ley y según una correcta evaluación de dichos conceptos. Es decir, debe estar bien valuado los componentes del patrimonio neto al inicio y al cierre del periodo fiscal. Debe estar bien determinada la ganancia gravada, bien determinadas las ganancias exentas y las que no están gravadas, las justificaciones patrimoniales positivas, por ejemplo, una amortización. La amortización es el mismo concepto que conocemos desde contabilidad. Es un concepto que la ley nos permite deducirnos de la ganancia, nos permite deducirnos del valor de origen de los bienes de uso que nosotros tenemos afectados a obtener ganancia gravada, pero que no genera una erogación de fondo. Por eso se llama justificación patrimonial positiva, porque es plata que la ley me permite deducirme, pero que yo tengo a disposición para realizar gastos, es decir, para realizar consumo. Aparte, también debe estar bien determinada o evaluada las justificaciones patrimoniales negativas, que puede ser un ejemplo de estas deducciones no admitidas por la ley, es decir, gastos que nosotros hayamos realizado de manera efectiva, es decir, que nuestros fondos salieron de nuestro patrimonio, pero que la ley no nos permitió deducirlos de la ganancia que vamos a declarar sujeta a impuesto. Entonces son fondos que salieron de nuestro patrimonio, que generaron consumo, pero que en la determinación del impuesto no lo pudimos incluir. Cualquier problema que haya con la evaluación o la existencia de alguna omisión en los conceptos expuestos en el cuadro de justificación de variaciones patrimoniales va a recaer de forma directa en el monto consumido. Ahora bien, yendo al tema de la determinación del monto consumido, como dijimos al principio, al no ser exacto lo vamos a determinar por diferencia de los conceptos de la ecuación que vimos anteriormente. Es decir, lo que vamos a hacer es un simple jueguito matemático y todos los conceptos, excepto el monto consumido que componían la columna 1, lo vamos a trasladar al otro lado de la ecuación. Y la ecuación nos va a quedar patrimonio inicial más renta gravada, más rentas exentas, no alcanzadas, no computables, más justificaciones patrimoniales positivas, menos el patrimonio final, menos las justificaciones patrimoniales negativas. Esta ecuación es la que nos tiene que quedar en mente y saber que nos va a arrojar como resultado el monto consumido de una manera que no va a ser exacta, es decir, que no va a estar establecida por ninguna ley, por ninguna normativa específica. Vamos con ejemplos, como para encontrarle la lógica a esta ecuación. Si nosotros, por lógica, empezamos el ejercicio con un patrimonio de 5.000 pesos y al final me quedé con 1.000 pesos, la lógica me indica que yo consumí durante el ejercicio 4.000 pesos. Es decir, eso es mi monto consumido y es lo que yo en lo que yo me tengo que enfocar. Luego, si le vamos agregando los conceptos a la ecuación, es decir, empecé el ejercicio con 5.000 pesos, durante el ejercicio tuve una actividad que estaba gravada por el impuesto y me generó una ganancia de 10.000 pesos, se la sumo a la ecuación
termino el ejercicio con 4.000 pesos, la lógica me indica que yo durante el ejercicio consumí 11.000 pesos. Así con todos los conceptos, es decir, con todos los conceptos que me va arrojando la ecuación. Empiezo en el siguiente ejemplo, empiezo el ejercicio con 5.000 pesos. Durante el ejercicio obtuve 30.000 pesos de renta, 10.000 pesos de renta grabada, 20.000 pesos de renta no alcanzada, exenta o no computable, y termino el ejercicio con 8.000 pesos. Por lógica, durante el ejercicio fiscal consumí 20.000 pesos. Vamos con un ejemplo un poquito más usando conceptos que nos permite la ley. Los alquileres devengados durante el ejercicio, suponiendo que yo me dedico a esta actividad, a la actividad de alquiler, son 100.000 pesos. Esto es una renta que está gravada por el impuesto, por lo tanto, como dato es lo que tengo que saber. Además, tengo la amortización deducible, que como ya les comenté, es un concepto que la ley me permite restar de las ganancias que yo declaro para determinar el impuesto que le voy a ingresar al fisco. Suponiendo que es mi primer ejercicio de actividad, el patrimonio inicial va a ser 0. Mi renta gravada va a ser 95.000. ¿Por qué? Porque los alquileres que yo obtuve durante el ejercicio son 10.000. La deducción que yo le hice a este concepto de renta gravada, porque la ley me lo permitió, eran 5.000. Entonces, como resultado, obtengo de renta gravada 95.000. No tuve rentas no gravadas ni exentas y tengo el concepto de amortización, que es un concepto que me justifica incrementos patrimoniales o consumos. Como les expliqué anteriormente, este es un concepto que justifica un incremento patrimonial, es decir, es una justificación positiva. ¿Por qué? Porque la ley me permitió deducirlo, pero no me implicó a mí ninguna erogación de fondos, no me implicó salida de plata de mi bolsillo. Entonces, plata que yo tengo disponible y que me va a sumar al consumo. Al cierre del ejercicio terminé sin nada, vamos a suponer, para hacerlo sencillo al ejemplo. Entonces, por diferencia y por la ecuación patrimonial, mi monto consumido del ejercicio fue 100.000 pesos, es decir, todo lo que gané y lo que tuve a disposición lo gasté y lo consumí. Es muy importante saber que el monto consumido nunca tiene que ser negativo. Si el monto consumido en la ecuación nos arroja un importe que sea negativo, estamos llamando la atención totalmente del fisco y estamos diciendo que hemos gastado mucho más de lo que nos ha ingresado o de lo que hemos podido obtener durante nuestra actividad o de los fondos que hemos podido tener disponibles. En la pantalla lo que estamos viendo es un cuadro de variaciones patrimoniales de una declaración jurada real. Yo se los dejo expuestos a fin de que ustedes puedan ver que lo que estamos viendo en esta clase realmente se aplica. No he querido ahondar mucho en conceptos más profundos del impuesto porque los vamos a ir viendo a lo largo de las clases. Sí les pido que cada vez que vean un concepto nuevo en alguna clase de los profes, en donde se les explique una nueva renta exenta, una renta que no sea computable, por favor anoten o consulten o pregunten después en las consultas en qué parte iría del cuadro de justificación de variaciones patrimoniales. El impuesto a las ganancias, todo lo que veamos durante las clases está todo relacionado con todo. Y como vimos al principio, la estructura de la declaración jurada, que está compuesta por 3 partes, absolutamente todas tienen relación. Es decir, el cuadro de justificación de variaciones patrimoniales es el que nos tiene que cerrar globalmente todo lo que nosotros hemos declarado anteriormente. Y el monto consumido es con lo que nosotros le vamos a indicar al fisco si hemos gastado más de lo que nos ha ingresado, si realmente le estamos declarando todo lo que hemos obtenido durante el ejercicio fiscal o si estamos omitiendo o falseando algún dato. La incorrecta determinación del monto consumido no es un tema menor, lo tienen que tener muy presente.
¿Por qué? Porque el fisco va a poder realizar ajustes impositivos bajo una presunción legal que está regulada en el artículo 18, inciso F de la Ley de Procedimiento Tributario, la Ley 11.683. ¿Qué es lo que nos establece? Que esos ajustes que el fisco va a poder realizar como incrementos patrimoniales son los denominados incrementos patrimoniales no justificados. ¿Qué es lo que van a representar esos incrementos? En el impuesto a las ganancias representan ganancias netas determinadas por un monto equivalente a los incrementos patrimoniales no justificados, más un 10% en concepto de renta neta dispuesta o consumida en gastos no deducibles. Traducido al español, como me gusta decirlo a mí, estos incrementos patrimoniales no justificados, es decir, por ejemplo, si el monto consumido me da negativo o si es sumamente irrisorio con respecto a la realidad del contribuyente, los vamos a identificar como aquellas manifestaciones de riqueza que el contribuyente no pudo probar o justificar su procedencia. Esta es una presunción que nos impone el fisco, pero que admite prueba en contrario. Es decir, lo va a presumir, pero el contribuyente se puede defender mostrando pruebas fehacientes de que su consumo fue el que declaró. ¿A qué vamos? Con que tiene que ser razonable el monto consumido, con que no tenemos que llamar la atención del fisco, con que tiene que estar en relación con la vida del contribuyente. ¿A qué? Si el contribuyente, por ejemplo, salió del país 3 veces al año, se compró 3 vehículos y gastó un montón con tarjeta de crédito, que la tarjeta de crédito es algo que no se nos tiene que olvidar nunca porque todos los sistemas financieros están totalmente relacionados y son informantes de AFIP. Volviendo al ejemplo, me fui un poquito. Si esta persona que salió 3 veces al año se compra 3 vehículos y consume un montón con tarjeta de crédito, indica que su consumo en el año fue 10.000 pesos, tenemos un problema muy grave y estamos llamando totalmente la atención del fisco. Es decir, todo tiene que tener relación y estar bien justificado y probado con lo que nosotros declaramos en nuestra declaración jurada, valga la redundancia, del impuesto a las ganancias. Bueno, chicos, espero haber sido clara. Cualquier duda o inquietud la vamos a resolver en la clase de consulta que vamos a dar en vivo con la profesora Belén Vargas, que ya les vamos a informar el horario de dicha clase, porque justo esta primera semana estamos con mesas de examen también. Cualquier inquietud que tengan, ya saben, estoy a disposición de ustedes. Se pueden comunicar a través del grupo de Facebook o se pueden comunicar también a través del campus virtual por los foros de consulta. Les agradezco su atención y bueno, nada más.